¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con mi estimado Mauricio Vera. ¿Qué onda? Licenciado en filosofía y experto en debatir. Experto en debatir, ese es lo que me gusta. Exponer ideas. Exponer ideas, hablar de política. De política. ¿Cómo te presentarías? Pues ya hace poquito me presenté en otro podcast y me presenté como licenciado en filosofía, diplomado en enseñanza del inglés, diplomado en enseñanza del ajedrez y maestro por decisión y papá por pasión. Así mero. Así de sencillo. Así de sencillo. Excelente. Pues la idea de traer hoy a Mauricio, nos conocemos ya de hace unos cuantos años. A mí siempre me llamó la atención su filosofía de la vida hacia temas políticos, temas sociales. Y ya pues ahorita que tengo esto del podcast, pues le hice la invitación y aquí estamos. Vamos a tocar algunos temas específicos y luego pues vamos a ir dejando que la plática fluya. Muy bien. Entrando al tema de política, también nos acompaña aquí mi padrino Amlito Bebé, patrón. El viejito santo. El dolor de huevos de muchos cabrones. De muchos que dicen que vive en Cuba, que dicen que vive en Rusia, en Colombia, en todos lados vive, menos donde vive de verdad. Sí. Entonces, pues empezamos con la primera preguntita. A ver. ¿Por qué un filósofo termina debatiendo de política? Por un motivo bien fácil. Por dos, más que nada. Primero y el segundo, no. El primero es el mismo Platón decía, es una cita de Platón, decía que los hombres que no se enteran de política están condenados a ser gobernados por las peores personas. ¿Y por qué de política? Yo creo que el diálogo y la discusión tienen una utilidad mientras se presenten argumentos y evidencias decentes. Los debates hoy día en redes sociales no hacen más que rebajar el discurso en insultos, en palabrería barata, en tonterías sin sentido que no abonan a la discusión. En un sentido más estricto, el diálogo o el debate no debe servir para que tú ganes o yo gane, sino para entender los argumentos del otro, del interlocutor, para ver si a lo mejor él ha pensado en algo que tú no habías pensado y viceversa. La idea de un debate o de una discusión no es que alguien gane, sino aprender más pero juntos, las dos personas que están debatiendo. Entonces no, ya cuando el debate cae en insultos y en que, ay, pero tú, el PRI robó más, ese tipo de cosas no tienen sentido. Pero si el debate tiene unos argumentos y tan solo para entender por qué el otro piensa como piensa. Me pasó hace poco con un conocido, más conocido que amigo, la verdad, que ahora que está, y voy a hablar de temas ya más recientes, ahora que Estados Unidos mandó 4,000 unidades de ejército gringo a las costas latinoamericanas, en particular a Venezuela, ¿no? Ya a Venezuela luego si quieres hablamos de eso, pero yo lo que digo es que no hay ninguna excusa y ninguna justificación para que un país extranjero se meta en otro país y mucho menos militarmente. Entonces este güey estaba poniendo su estado, ay, qué felicidad, ya vienen los gringos, le vienen Venezuela, yo así de, o sea, pero ¿en qué te basas? Y para decir y festejar que los gringos se metan en el país venezolano, porque pues, rompe toda la soberanía y demás. Eso es más que nada por lo que un filósofo se mete en política. ¿Cómo ves? Pues interesante, que eso va, por ejemplo, ahorita que me acordara de los idiotas que creen aquí en México que Estados Unidos debería de intervenir con el narcotráfico, cabrón. Justo lo que pasó este mismo fin de semana. Lili Telles, senadora exmorenista, ahora panista, fue a hablar con Fox News, ¿no? Que Fox News es un medio gringo que le encanta de estarle haciéndole el caldo gordo a Donald Trump, ¿no? Sí. Donald Trump es muchas cosas, que es imperialista, es un dictador, es un pseudo dictador, es una persona nefasta.
Entonces, Fox News es el medio que más le echa porras a Donald Trump. Y Lili Telles tiene los tamaños de ir a Fox y pedir, según ella, que ayuden contra el narco. Se entiende que quiere una intervención gringa en el país. No lo dice explícitamente porque no es tonta, porque si lo dijera la pueden acusar por traición a la patria. No es tonta, no tiene nada un pelo de tonta, está loca, pero no es tonta. Entonces, mucha gente dice, pero ¿qué tiene que metan en bronca a los gringos? ¿Qué tiene que se metan? Si vienen a ayudarnos con los narcos. Uno, y metemos con temas escabrosos, y es a lo que vamos aquí. Uno, no hay ningún ejemplo en la historia, ninguno, en el que cuando los gringos se meten a un país, ese país acabe mejor. Y me voy más lejos, no existe ningún ejemplo en la historia que si un país extranjero se mete a otro, el que sea, acaba mejor. ¿Por qué? Porque no meterse a la guerra porque les interesa el pueblo de México. Les importa el dinero, les importan los billetes. El petróleo. Y Estados Unidos, ¿con qué derecho se atreve a hablar del narco cuando el periodista John Grillo, en su libro, cuyo nombre, no me acuerdo cómo es el nombre de su libro, bueno, él denuncia cómo Estados Unidos es quien le vende las armas a los criminales en México? Y lo que yo digo es, ellos le dan garras a la rata y aparte le dan de comer, porque donde venden la droga, la venden allá. Todo el mundo sabemos, o bueno, más o menos informados sabemos, que la droga no llega a Estados Unidos y se mueve sola. No, hay gente que la distribuye. Conocidamente los gringos comentan que bandillas de motociclistas, como los Hells Angels, son los que distribuyen la droga. Entonces, los gringos vienen a lavarse la cara diciendo que los malos son los mexicanos, mientras llenan de armas este país para que les puedan seguir vendiendo sus cochinadas allá. ¿Verdad? Y que a mí me suena como un plan con maña eso, güey. De vamos a dejar que México fluya, echarle la culpa de todo esto, y un día lo invadimos, cabrón, y nos quedamos con sus recursos. Eso es lo que a mí me suena, no sé si... Pues es que Estados Unidos... vaya por ahí. Donald Trump, con su técnica de aranceles desde que entró al poder, que apenas tiene 6 meses y siento que pasaron 3 años, justamente es esa forma de negociar bravucona y abusiva, de apretarle el pescuezo a quien está negociando para que esa persona pida clemencia y pueda tener un trato Estados Unidos de una manera más favorable para ellos, ¿no? Y lo hicieron hasta con sus supuestos aliados. Le apretaron el pescuezo a Corea y a Japón, que no son más que colonias de Estados Unidos. Le apretaron el pescuezo a la misma Europa y la tienen subyugada bajo la bota. Y Estados Unidos estaba hasta diciendo que quería que Canadá fuera el Estado 51. O sea, ¿cómo tratan a sus supuestos amigos los gringos? A nosotros, que somos su patio trasero, y lo han dicho, políticos gringos, ¿cómo nos va a ir? Pues a estar cuidándonos, básicamente. Pues está cabrón. ¿Tú cómo viviste pues la etapa de AMLO, güey? Ahorita aquí que lo tenemos de manera presente. Porque en esos tiempos más o menos era cuando... Pues estábamos tú y yo, ¿no? Ahí en una empresa ahí laborando. Yo en ese entonces no estaba tan metido en política, pero yo recuerdo que tú desde entonces sí, pues ya andabas como cerdo en el lodo. Más adelante explicaremos ese término. Pero ¿tú cómo viviste eso, güey? O sea, ¿qué te llevó a apoyar a Morena? Muy buena pregunta. ¿Por qué Morena? Ahora sí que en política es difícil hablar de elegir al mejor. Y se habla más de elegir al menos peor. Al menos peor. ¿Por qué? Pues porque yo puedo, y lo digo y me salgo del closet, yo puedo meter las manos al fuego porque López Obrador, no sus hijos, López Obrador y Claudia Sheinbaum no los mueve el dinero. Se nota que a ellos no les mueve el dinero porque hay gente que sí existe. Hay gente que no le mueve el dinero, le mueven ideales y de otro tipo, ¿no? Entonces, pero esos son ellos. Los demás que los rodean es el problema. Pero vámonos por partes. ¿Por qué Morena? ¿Y por qué esta distinta forma de hacer política que hizo Morena? Porque gobernó el PRI 70 años. Robaron hasta que se cansaron. Corrupción. Regímenes militares. Represión del pueblo, represión de los medios de comunicación, el 68, el halconazo, el tema de Colosio, el tema de Cedillo, o sea, todo eso, la gente se hartó del PRI. Intentaron hacer una nueva forma de hacer política con el PAN. Gobernó 12 años y demostró que no solamente era igual que el PRI, sino que hasta peor. Porque los escándalos de corrupción del PAN
fueron muchísimo peor que los del PRI, porque fue una cosa impresionante cuando resultó que el jefe de policía de Calderón resultó ser narcotraficante. Genaro García Luna. Genaro García Luna, que ya está en prisión, ¿no? Y ahora que se puso de moda lo del caso de Florence Cassés y Vallarta, todo el mundo nos acordamos de que es en serio que el policía principal del país con Calderón era narco. Pasa en política muy seguido que la gente se harta. La gente se cansa de lo mismo. Entonces, en política siempre ha pasado, en muchos países, ha pasado en Argentina con Milei, pasó con Donald Trump, pasó con muchos países en los últimos 50 años. Yo diría que 30 años, no te creas, estamos en 2025, ¿eh? 50 años, que cuando llega un hartazgo de la clase política, llega una persona que dice que es diferente, que es distinto. López Obrador es lo que demostró. O que él quería, bueno, que él pregonó desde el inicio que yo era distinto, yo no soy como estos, yo no voy a robar, yo soy honesto, yo quiero ver por el pueblo. Y francamente, si fuera por López Obrador, o sea, si hubiera gobernado él solo, pues no habría bronca. El problema es que tiene que rodearse de otros políticos, de otra gente de la clase política, que a ellos sí les mueve el dinero. Dígase, Manuel Bartlett, que fue jefe de la Comisión Federal de Electricidad en los tiempos de AMLO. Hoy día con Claudia no me acuerdo qué puesto tiene, pero Manuel Bartlett es pues uno bien pesado, güey. Sí, o sea, Manuel Bartlett, o sea, y hoy día Noroña mismo, que es un político de izquierda y era de los más recalcitrantes y los más ruidosos. El otro día lo vi en una foto con Bartlett. Y Bartlett fue el sujeto famoso de la caída del sistema cuando iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas. Salinas. Y ese tipo de políticos se van a meter con Morena. Entonces, bueno, López Obrador no pudo llegar solo al poder. Tuvo que juntarse con otra clase política de antes para llegar al poder. Eso es lo que tengo con Morena. Yo no los critico, o yo lo que les critico es que se comporten. Porque el PRI y el PAN no tienen credibilidad, ya no tienen vergüenza, nadie les cree nada. Ellos intentaron hacer 2 veces lo que quiso hacer López Obrador. Yo soy un ciudadano diferente y quiero ser presidente. Lo intentaron con Meade, no le salió porque nadie les creyó. Ajá. Con Xochitl Gálvez, igual. El Duvalín. Con Xochitl Gálvez lo quisieron hacer, nadie les creyó. Ciudadana presidenta, por favor. O sea, por favor. Y López Obrador fue quien hizo esa fórmula bien. O sea, el PRI y el PAN están muertos. El PRI está a punto de morir. Sí. Y está en las últimas. Y el PAN intenta no morir, pero francamente está en ese proceso de... El PAN es un zombie. Entonces, el problema es ese. ¿Cuántos políticos del PRI y el PAN acabaron en Morena? Entonces, yo con el PG estoy bien. El problema son los que... gente que se rodeó de él, pues va a seguir mordiendo del hueso del erario público. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. A ver. Porque yo fui AMLover. Ya se fue a descansar, yo también, mi pasión ya quedó de lado, güey. Ahorita con Claudia ya estoy un poquito... Pues realmente me desentendí mucho de política. Porque en tiempos electorales con Claudia y en posesión con AMLO, pues yo también me metía bien duro al alegar de política, cabrón. Que ahorita vamos a hablar de este tema en las redes sociales. Me metía como cerdo en el lodo, alegar pero sabroso. Yo lo que siento de entrada es que lo elegimos tarde, güey. Eso sí. A AMLO lo debimos de haber tenido como presidente hace 12, 18 años. Para que estuviera más lúcido, con más energía. Y no, como muchos dicen, un viejito senil, ¿no? Yo siento que tardamos en elegirlo. Y algo que yo creo es que, por ejemplo, imagínate, güey, cuántos años estuvo compitiendo por la presidencia. Todos esos años tuvo que tener patrocinadores. Todos esos años de deberle favores a cabrones que lo apoyaron. Entonces, a la tercera le pega y ahora sí tiene el poder. Puta madre, pues yo creo que se le fue mucho de ese tiempo en pagar favores, y si no es que hasta la fecha. Todavía. En subsidiar lana que por así decirlo debía, cabrón, en favores. Y aparte chingate la pandemia, que fue algo que no mames. El presidente que haya estado le hubiera ido de la chingada, güey. Igual o peor, pero fue un pinche tema muy cabrón. Yo, por ejemplo, tú ahorita, ¿qué onda? ¿Qué posición tienes con Claudia? O sea, ¿sigues fijo en tu pasión por Morena o qué onda? Yo soy más fan de Claudia que de López Obrador. López Obrador tenía una forma de su discurso político muy abrupta, Ajá. muy tosca. Él era tan sutil como un jabalí. Sí, era sutil como un rinoceronte. Claudia, y eso pasa mucho en los movimientos en general, que siempre vienen de a 3. El primero es el que abre el camino, ¿no? El segundo es el que sistematiza
lo que el otro dejó. Y el tercero es el que se regresa y ven que se equivocaron. Eso pasa en muchas triadas a lo largo de la historia. Yo creo que Claudia es mejor política, inclusive que López Obrador. López Obrador, mande. No, sí, y López Obrador es muy buen político. Pero, y un comunicador excelso. Y eso, el tema de las mañaneras fue una cosa bárbara para quitarle el poder a los medios de comunicación, que ahorita hablamos de ellos, para que le estuvieran pegue. Él dijo, ¿saben qué? Quien marca la agenda voy a ser yo diario ni mañanera voy a decir de qué se va a hablar. Eso fue un movimiento magistral que hasta lo están copiando. Hasta Donald de repente hace conferencias de prensa muy seguido. Dije yo, ¿de cuándo acá los presidentes gringos hablan tan seguido? Pero hoy día yo siempre me he catalogado como una persona de izquierdas. ¿Qué es de izquierda? Si me permites una lección rápida de historia. Justo te iba a preguntar. De izquierda a derecha. Dicho de manera muy somera, así me lo voy a aventar. Que la entiendan. Me lo voy a aventar rápido. Desde el origen, que fue hace 300 años, hasta ahorita lo que significa izquierda. La izquierda nace en 1700 finales, después de la Revolución Francesa. Los reyes son decapitados y los empresarios, lo que pueden llamarse hoy los empresarios, toman el poder para sí mismos. ¿Por qué? Porque antes solamente gobernaban reyes y sus parientes, los clérigos, los sacerdotes y arzobispos y demás, y los militares. Y los empresarios y artesanos tenían dinero, pero no tenían acceso al gobierno, porque no eran nacidos de ricos, nacidos nobles, nacidos de familias viejas, ya sabes, ¿no? Príncipes, duques, vizcondes, marqueses, nada de eso. Entonces ellos toman el gobierno para sí mismos, le cortan la cabeza a Luis XVI, y entonces Maximilian de Robespierre, quien fue el líder de esa facción revolucionaria francesa, en el Palacio de Versalles, dice, y parece que entenderé una cosa rápida, la pirámide poblacional en los tiempos de Francia era como ya dije, arriba los reyes y los nobles, vizcondes, príncipes y demás, toda la nobleza, los ricos de abolengo, los nacidos ricos, después venían los clérigos, luego los militares, luego los empresarios y luego la perrada, la banda, nosotros, el campesinado, la perrada. Entonces dijo Robespierre, quien crea que la política debe construirse de arriba para abajo, o sea, primero nos preocupamos para que estén bien nobles, militares y empresarios y los nobles o los ricos, pues. Y luego de ahí se escurra para los de abajo, que es la famosa teoría de la torre de copas, que si sirves la de arriba, pues cae para abajo, ¿no? O, eso es a la derecha. Y a la izquierda, váyanse quien debe ser al revés, que el gobierno debe construirse desde la pirámide poblacional, desde abajo para arriba, como decía el viejito. Por el bien de México, primero los pobres. Quien se fue a la izquierda eran los que querían primero los pobres y los que decían primero los ricos a la derecha. Todo esto fue antes de Marx. Para que cuando dicen que los chairos nada más hablamos de Marx, no. El tema de izquierda viene desde antes de Marx. Marx le toca ver ya después cómo el abuso de los empresarios y dueños de fábricas tienen al obrero en condiciones peor que de esclavo. Y un dato curioso para tu audiencia, solamente se acabó la esclavitud en el mundo porque era más barato pagar un salario que mantener un esclavo. Era más barato mantener un salario de 8 horas que un esclavo de 24 horas. Era más barato. Entonces, los salarios, el trabajo asalariado que nace después de las fábricas, revolución industrial y demás, Marx denuncia eso, es donde viene ya que la izquierda se adhiere al famoso marxismo, que ya tiene el estigma de Cuba y Venezuela, ya sabes, este tipo de China y Rusia y demás, ¿no? Después de eso la izquierda vuelve a mutar, una vez que Marx ya se hace viejo, y ahora la izquierda se enfoca más en ver por los menos favorecidos, por un sistema social que favorece a los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero y ricos, de preferencia del norte global, o sea, del Ecuador para arriba. La izquierda ve por los pobres, por las mujeres, por los homosexuales, por las personas racializadas, todo aquello que represente una minoría es por quien la izquierda pelea y es con quien yo me identifico, por hacer la pelea y la pelea ideológica por aquellas personas que se encuentran en minoría. Y sí, siendo un hombre blanco heterosexual yo mismo, pues digamos que pues como que me veo un poco chocante. Que yo sería mejor que fuera mujer, o que fuera indígena, o que fuera algo más racializado, pero obviamente, pues yo nací así y gracias a mi padre, que tengo esta conciencia de clase y conciencia de privilegio. Entender que tienes un privilegio al nacer, pues como nací, hombre blanco heterosexual, o sea, tengo un privilegio, nada más por eso. De eso es lo que viene. La izquierda donde
Me marco políticamente con las minorías y con las personas que tienen menos derechos o que tienen más difícil la vida. Es con quien yo me identifico, más que nada. Sobre todo con los pobres, mujeres, homosexuales, racializados y demás. O sea, a ver si te entendí, cabrón. Échale. Así a grandes rasgos, la derecha ve de los de arriba, en una pirámide, que por ahí la pongo. La derecha ve de arriba hacia abajo. Chinguen a su madre los de abajo. Primero aquí mis parientes. Vamos a hacer business y órale. Y la izquierda lo ve de manera inversa. Primero vamos a apoyar los de abajo y que se genere hacia arriba. Así es. Más o menos. Más o menos. Y lo chistoso es que... Y aquí vamos a hablar de una cosa. Bueno, no, que si eso mejor lo metemos en la siguiente pregunta, de la polarización. Pero justo ese es el tema. Porque la gente de privilegio no se da cuenta que tiene privilegio. No te das cuenta que tú, por estar en la parte alta de la pirámide, tienes privilegio. Y de ahí viene la famosa frase que a mí me pone mal y ya sé que se me paren los pelos, que es que el pobre es pobre porque quiere. No, el pobre es pobre porque el sistema social y económico está diseñado para que el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre. Van a decir, ay, típico me dicen, ¿no? Ay, eres un resentido. No, francamente la realidad. ¿Quién es más fácil que se haga rico? El muchacho de apellido que estudia en la Náhuac, o en la UNIVA, o en la Salle, o en el TEC de Monterrey, o un niño racializado de la Sierra de Guerrero. Bueno, si el niño le echa ganas, puede que intente salir de su pobreza extrema y más o menos llevar una vida decente, decorosa. Pero pues en otro cuate nació en modo fácil. No, güey, y no te vayas tan lejos, güey. Ahorita dijiste Sierra en Guerrero. No, pues, podemos decir alguna comunidad en Oaxaca, pero pues, aquí mismo en León o San Pancho, cabrón, hay un chingo de gente marginada, güey. Yo, güey, soy un caso de... A mí también esa frase que dicen de que el pobre es pobre porque quiere... También me caga, güey. Porque nadie quiere ser pobre. No. Sin embargo, pues es muy complicado la sociedad actual, güey. No te da realmente esas herramientas que una persona en esas condiciones necesita para salir adelante, güey. Esta parte de ahorita, por ejemplo, de los apoyos de todo lo que es pues de Morena, güey, que se me fue el pinche nombre. ¿Los becas y eso o qué? Sí, güey. Sí, ¿Cómo se llaman los apoyos pues la beca, del bienestar, güey? Todo lo del bienestar. Sí, claro. Yo no lo veo mal, güey. Yo lo veo con madres, güey. Me criticaba mucho un camarada en el tema en el periodo electoral, porque yo le decía que estaba con madres, güey, las becas de México Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro, perdón. Yo les decía que estaba con madres. Yo en mi empresa estuve dado de alta como centro de trabajo. Qué chido. Y tuve a 2 personas, la neta, parientes míos, güey. Uno mi hermano y uno un esposo y una prima, que estaban recibiendo lana, güey, del programa. A mí me servía porque yo no les tenía que dar lo que realmente era un sueldo, güey. Un salario base, ni seguro, ni la chingada. Porque el gobierno lo hacía por mí. Yo a cambio que ofrecía capacitación y que el día de mañana ellos pudieran emprender lo mismo que yo hacía. Enseñen a trabajar. Que se enseñaran a trabajar, güey. Sin ese apoyo, sin esa beca, porque tal cual es una beca, pues ¿cuándo chingados lo iban a hacer, güey? La paradoja del desempleado, ¿no? Deme trabajo, no tienes experiencia. ¿Cómo la tengo si no me da el trabajo? Exactamente, güey, exactamente. Ese programa rompe con esa maldita paradoja. Aquí, por ejemplo, había personas que decían, no, es que le llega la lana al pinche morro, güey, y se lo mama en la peda, se lo mama en que no sé qué. Bueno, ese ya es problema de ese cabrón, pero el gobierno está brindando la oportunidad, güey. ¿Por qué quieren que se lo gaste en pinturas o en, o sea, en qué? Bueno. No, pero mira, aquí, por ejemplo, otra cosa. Lo mismo, güey, las personas que están estudiando. Había güeyes que subían así el sobrecito y que estaban en un bar. Y yo decía, bueno, pues ese es problema de ese cabrón, güey. ¿Sí? Claro. El apoyo se está brindando, la oportunidad se les está dando. Si ellos no lo aprovechan para prosperar, pues es problema de ellos, güey, pero no es problema del programa o del gobierno. No. ¿Sí me entiendes? Ahí ya también tiene que haber un tema de conciencia social, de que pues este tipo de apoyos se tienen que aplicar pues para lo que realmente es, güey, no para andar mamando. Antes no se me ve el avión. Hay 3 mentiras con respecto a las becas del bienestar.
Y todas las becas, la Benito Juárez, la de jóvenes, la de los viejitos. Ajá. Como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. La de los viejitos. En un país que rebosa de empleo informal, que gente no tiene acceso a el seguro social y a la Afore, y hoy que la Afore ya sabes que tú y yo no nos vamos a jubilar jamás, porque ya valimos madre. Pero suponiendo que la Afore funcionara, dámela por buena, suponiendo, que no creo. ¿Cómo te jubilas una persona que es taquero, que es paletero, que es taxista, que es conductor de Uber? Con todo respeto al sistema educativo mexicano, yo que soy docente no tengo seguro. Me pagan por honorarios. Entonces, yo siempre digo que yo tengo fondo de retiro por eutanasia. Cuando yo no puedo trabajar, yo voy a meterme al agujero y échenme tierra. Porque yo no tengo fondo para el retiro. ¿Por qué? Pues porque así estamos de malos maestros. Pero eso no es un trabajo para esto. No es para hablar de esto. En un país con tanta informalidad, y que, ¿cómo te vas a jubilar si trabajaste toda tu vida en la informalidad? Pues no tienes cómo jubilarte. Entonces, que se den cuenta el gobierno de que tienes que patrocinar a tus personas que ya trabajaron, pagaron impuestos, porque hasta compras una paleta pagas impuestos, sí, no vengan con, ay, no pagan impuestos, ¿cómo no? Entonces, una, de ahí, de los viejitos está perfecto. Dos, la de la beca Benito Juárez, ¿cuántos niños? Yo conocí niños en persona que dejaban la escuela porque tenían que irse a trabajar para aportar a la casa. Ah, bueno, ten tu beca, niño, y sigue estudiando, porque es lo que decía el viejito, para evitar la delincuencia y atacar las causas, ¿no? Y si una persona, pues, tiene que dejar de ser, como decía el becarios, no sicarios, ¿no? Prefieren estudiar a no estar trabajando en... Bueno, estar estudiando a estar trabajando en la cochinada, pues, está mucho mejor. Y tres, la beca de jóvenes con en el futuro, la critican muchísimo, pero justamente sirve para eso, ¿no? Para evitar la paradoja del desempleado. Y, bueno, para mí eso está bien. Y otra mentira, y esa está muy buena, igual para tu audiencia, para que quede esta. Los medios de comunicación masivos, ¿no? Los de siempre, ya sabes, tu Televisa, tu Azteca, tu Fórmula, tu Milenio. Pura chulada. Pura chulada. Y sus analistas comprados, hablando de esos analistas, se la pasaban llenándose la boca de que no pueden subir el salario mínimo porque iba a ser una catástrofe de la economía. Subió el salario mínimo y no pasó nada. No, y que no saben ni vergas de economía, güey. Los economistas se la pasan prediciendo y luego explicar por qué lo que predijeron no se dio. Pero el chiste es que se pasaban diciendo, no, es que las becas del bienestar es un dineral y no sé qué y no sé cuánto. Ahí te va. Este dato me lo aprendí bien. Y eso lo pueden checar en la revista Expansión. De ahí saqué ese dato. Todo lo que se recauda de IVA, se gasta en las pensiones. Todo lo que se recauda de IVA. Fíjate cuánto dineral no es. Pero lo que no te dicen es que solamente máximo el 2% de ese IVA recaudado se va a becas del bienestar. ¿Y el otro 98% qué? Se va a retiros de burócratas, retiros de gente del IMSS, retiros de gente del ISSSTE, retiros de gente de CFE que se jubila a los 40 y tiene una pensión chida. No, o sea, esas pensiones de burócratas es donde se va el 98% de pensiones. ¿Dónde están los medios acusando eso? No, porque trabajan para esas mismas personas, ¿no? Porque pues, obviamente Azcárraga y su hermano pues van a querer que se perpetúe su agenda, y eso es a lo que voy. Lo difícil de ver noticias es justamente eso. Nadie vende pan frío. Todo el mundo va a querer dejar agua para su molino. Y resulta que Latinos, donde está Loret y Broso, es un medio que está financiado por farmacéuticas, mismas que les quitaron un dineral cuando López Obrador hizo su cosa esa de las medicinas, y además que está financiado por opositores políticos como este Madrazo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de credibilidad tiene alguien como Loret y sus montajes? Y aparte ese medio comprado, Azcárraga, Salinas Pliego, que le quitaron dinero de gobierno, chayote, como bien se dice. ¿Qué credibilidad va a tener un medio cuando tiene intereses allí? Es conflicto de interés. Y lo mismo los medios chayoteros o yo les digo porristas, ¿no? El Chamuco y otros del 132 que ahora son comunicadores que le echan porras a Morena y casi que se falta ponerse pompones y Morena rara. Pues bueno, ¿qué clase de credibilidad tiene alguien que no tiene la objetividad para decir, ok, el gobierno tiene estos puntos buenos y estos puntos malos? Porque al final del día los gobernantes son seres humanos y van a cometer errores y aciertos como todas las personas, y hay que tener la capacidad de verlos. Pues la gente que vive de eso, que les dan un buen dinero por estar en el partido, porque son parte del movimiento, pues van a dejar al agua para su molino. Ese es el problema. Sí, es algo que yo sí tenía, güey, que hay que ser autocríticos.
O sea, por mucho que ames un partido o a una persona, mi amor, pues también debes de saber cuando la está cagando, Claro. güey. Yo, por ejemplo, saliendo un poquito ahí del tema, pero las mañaneras ahorita, güey, a mí ya me molestan, cabrón. Porque siento que Claudia vive más por explicando cosas, güey, que pensando en resolver problemas. Eso es lo que yo percibo, güey. Yo creo que las mañaneras se le dan a un tipo de persona carismática y de persona de distinto perfil al de Claudia. Porque yo insisto, Claudia como política, como administradora, se me hace mejor que el mismo López. Porque López Obrador era mucho de que se le calentaba la cabeza y a ver, háganme esto. Pero presidente, a lo mejor no es la mejor idea. Me vale madre, me lo haces. Simón. Claudia es un poquito más cerebral. Pero siento que la mañanera sí es un poquito más de hueva. Y luego ya en esta mañanera ya invitan a periodistas pues más comparsas. Más comprados, sí. Entonces, pues sí, la mañanera es un buen recurso para llevar la agenda. Y no la van a dejar de hacer porque pues, la agenda política la marca el presidente. Pues sí. Pero mira, si nos ves, Claudia Sheinbaum, por favor, haz, no sé, 3 mañaneras a la semana y verás que te va a ir con madre. Sí, lo que yo pienso que debería Sí, bajar güey. la cantidad de mañaneras o más cortitas. Sí, Pero mira, güey. están interesantes porque luego también ponen lo de las mentiras. Y sí me es muy útil porque pues luego gente como Alarraqui que está completamente esquizofrénico Pero y ese loco. vato está loco, güey. Y está bien que lo exhiban porque hay gente que sí se cree sus locuras. Ujú. Por ejemplo, yo... Mi tía panista, güey. Yo insisto, no dudo que hay gobiernos, como en el sur del país, que sí tienen tratos cercanos, ¿no? Con personas de la vida ilícita. Pero yo creo que en el gobierno federal, yo pienso que al menos Claudia no. Ya los demás yo no sé. Pero yo pienso que Claudia no tiene líos con ellos. Pero pues se la pasándose a la boca, Lili Telles y Kenia López Rabadán y Loco de la Raki, que ahí ellos son, ya sabes de la frase que dicen, de gobierno, ya sabes. Como lo que dijeron en campaña, que no funciona. Otra cosa, los opositores a este gobierno no van a ganar nunca una elección si su forma de hacer política es tirarle al de enfrente. ¿Dónde están sus propuestas? La única propuesta que dijo Xóchitl fueron 2, cuando fue su campaña. No voy a quitar los programas sociales, eso no es tu propuesta, y el aeropuerto de Texcoco lo vamos a volver a hacer. No le escuché otra propuesta más que Claudia iba a cerrar templos, Claudia es de la Santa Muerte, Claudia es atea, Claudia es narco, o sea, y tus propuestas, pa. ¿Dónde están tus propuestas? Tu propuesta de país, ¿dónde está? Nunca van a ganar ninguna elección si su única forma de hacer política es, ay, pero Morena es de lo peor y ya está así, se venezuelizó, ¿cómo dicen? Venezuelizó en Pezuela y, o sea, todo lo mismo, cosas de siempre que las personas que más o menos ya entienden de política, no se las van a comprar. No, jamás, güey. Por muy verde que estés, pero ya entrado en política, no mames, no te las creo en eso. compras, o sea. Que ahorita que mencionas esa parte, entremos un poquito al tema de la política, pero en redes sociales, güey. Que es un pinche temazo porque... Mira, yo me cultivé un poquito en política. No, yo soy novatísimo, cabrón, comparado contigo. Pero, pues picándome, güey, por clips que veía de que hablaban de política. Y yo decía, no mames, o sea, ¿cómo, güey? Me despertaba como una inquietud. Ya yo lo investigaba un poquito más a fondo. Varios puntos de vista. Y yo sacaba y decía, no, pues esto es lo que creo que es, ¿no? O sea, ya era un poquito como más con certeza, güey. Pero mucha gente sí se creía todas las pinches mamadas de desprestigio que había en contra, en su momento, tanto de AMLO como de Morena, güey. Sí, por ahí me han salido, recuerdos de cosas que yo compartí burlándome. Por ejemplo, anuncios de que el PG nos iba a hacer Cuba, güey. Nos iba a hacer Venezuela. Que el dólar iba a valer 100 pesos, güey. Puras mamadas que no pasaron. Pero que mucha gente sí se paniqueó, güey. Porque eran campañas fuertísimas de desprestigio, de miedo. Sí. Incluso la última que yo recuerdo de cuando ya iba de salida aquí el cabecita de algodón. El tema de que si entraba Claudia, te iban a quitar tu casa, güey. Que te iban a quitar tu casa y que ya no iba a ser tuya y que no sé qué chingados. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre el tema de la política en redes sociales? La política en redes sociales vino a cambiar la forma en que se puede opinar y enterarse una de política. Porque antes era Azteca y Televisa y se fregó.
Si había un medio opositor, un medio distinto, que una línea tangente, que en su tiempo fue Proceso, en su tiempo fue La Jornada, y muchos comunicadores externos que no los veía ni su mamá. Porque no podías tener un canal de difusión. Y para poder tener un canal de difusión tenías que tener un padrino. Y ese padrino te iba a marcar la agenda. YouTube y muchos comunicadores de YouTube, dígase Poncho Gutiérrez y Pedrero y muchos comunicadores alternos empezaron a irse por la vía distinta de la vía, digámosle, pues oficial, porque siempre Azteca y Televisa fueron parte y eran porristas del gobierno. No nos podemos dejar de acordar de las entrevistas horrendas que le hacían los de hoy a Peña Nieto, ¿no? Y con sus caras de idiotas ahí, Raúl Araiza y esta, ¿cómo es esta ruca? La que se divorció, la Andrea Legarreta. Eso suena muy bien. O sea, por favor, ¿qué es eso? Entonces, estos comunicadores vinieron a hacer algo diferente. Pero ¿qué pasó después? Los del otro lado también se fueron por la vía de redes sociales. Y entonces, pues todos se quedaron en la esquina, en la orilla. O los que dicen que Claudia es satánica y es, casi duerme con el Chapo, o sea, ¿qué onda? Y los que dicen que AMLO es casi con aureola, bajó del cielo y es un santo. O sea, llegamos a esos puestos polarizados que le hacen daño a la conversación. Y fíjate que tú muy bien, porque lo que yo enarbolo en mi canal de noticias es justamente esa frase que viene de filosofía, que se llama hermenéutica política, que se resume en la frase: en el punto medio de varias versiones está lo más parecido a la verdad. Un ejemplo, fíjate que ahorita tú te tomas el agua y te empiezas a atragantar y te empiezas a asfixiar, y yo te hago la Heimlich para que te desatores, y en eso te rompo una costilla. Y entonces llega tu esposa y dice: oye, ¿qué le hiciste a mi esposo? Y tú dices, bien manchado: no, se enojó y me agarró a madrazos y me rompió una costilla. Entonces tu versión es: me rompió una costilla porque me enojé con él. La versión que pasó es: se estaba atragantando y yo le hice la Heimlich, pero pues pues no sé, creo que no se rompió la costilla, creo que está mintiendo, no es verdad que se rompió la costilla. Y la verdad es que, pues a lo mejor sí me equivoqué, te hice muy fuerte y te rompió una costilla. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esa, ¿no? Que fue un accidente. Pero entonces los de derecha van a decir: me rompió la costilla porque se enojó conmigo. No, yo no hice nada, yo nada más le hice así y él está mintiendo. ¿Dónde está la verdad? Está oculta en varias versiones. Como dije ya, los medios van a jalar agua para su molino. Sí, y Fórmula jala para su molino. Chumel jala agua para su molino. El Rosarín, todos jalan agua para su molino porque todo el mundo tiene intereses. Y es normal, somos seres humanos. Los seres humanos tienen convicciones e intereses. El chiste es que en el discurso encontrar puestos en común para encontrar lo más parecido a la verdad, o principios en común. Ok, ¿qué es lo que queremos como país? Pues queremos que nos vaya bien, que tengamos para ser potencia. Pues sí, no, ser potencia a lo mejor no, porque México no tiene la capacidad de ser potencia, porque para ser potencia tiene que ser imperialista. Tienes que ser Estados Unidos. Tienes que irle a robar a países lo suyo para ser potencia. El sur global, que son los países abajo del Ecuador, todo Sudamérica, África, Asia Menor, son los países que explotaron los del norte. Nos quejamos mucho de que Estados Unidos nos ha robado y nos ha explotado por 200 años que tenemos de historia. Imagínate África. África ha sido el campo de juego y de explotación de Europa desde siempre. Y sí, siempre ha pasado. Habla los temas de la India con Inglaterra, Pakistán, los países del sudeste asiático, Corea, Camboya, Vietnam, pues eran el robadero de los europeos. Entonces, bueno, ese no es el punto. Para ser potencia México no tiene, para ser potencia mundial no tiene. México lo que tiene que hacer, y aparte ser potencia, ¿para qué? Mejor cuida a tus ciudadanos. Es lo que es el viejito: a mí me vale madre el PIB, me vale madre el crecimiento, yo quiero es que haya bienestar. Un dato, hablando de eso antes que se me olvide, ahora que la semana pasada se dio que se redujo la pobreza en 13 millones de personas. Y decían gente como Sabina Berman, ¿no? Que le encanta opinar. Decía: no, pero no es sostenible el crecimiento si no hay crecimiento económico. No, porque eso es mentira. Pero el problema es que el pastel de México se lo comen, el 3% de la población se come el 70% del pastel. Y el otro 30% se lo dejan a la perrada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y lo explica Valeria Moy en Peras y Manzanas, en un podcast que escucho de economía, que dice que un indicador bien importante de desigualdad económica no es hacer más riqueza, es repartir el pastel mejor. Hay un indicador que se llaman los deciles, que es los que menos ganan, cuántas veces ganan menos que los que más ganan, ¿no? Los que más ganan
en la encuesta de que salió la semana pasada, ganan 14 veces más que los que ganan menos. Pero antes ganaban 18 veces más. Y en los tiempos más gachos de Cedillo ganaban hasta 30 veces más. Entonces, no es que ocupemos más dinero, es que el pastel se reparta, ¿no? Pero insisto, el chiste es ver noticias y ver, informarse de política de una manera un poquito más decente. Encontrar comunicadores que no sean tan de acá, Ajá. pero que tampoco tan acá. O sea, es allá de medio. Yo ya tengo algunos que más o menos conozco que son más o menos decentes. Pero no dejas de lado, tienes que cotejar. Ok, ¿qué dijo este? ¿Qué dijo este? Ah, ok, creo que va por aquí. ¿Va? Como tú mismo lo hiciste. Ok, aquí, acá y en el punto medio encontramos más o menos lo más parecido a la verdad. Que es mi frase que les dije al inicio. En el punto medio de varias versiones está lo más parecido a la verdad. Y ahí es donde en política te puedes más o menos más informar y no estar tan en la orilla, ¿no? Un poquito más decente, ¿no? Bueno, ya que tenemos aquí poquita bebida de malta escocesa, pues vamos a tocar un poquito el tema de la religión. Híjoles. Primero vamos a persinarnos, No, yo no. Pues mira, bueno, yo también soy un poco escéptico en el tema religioso. Yo tenía por ahí un término, creo que erróneo, de lo que significa ateo. Porque yo me consideraba ateo. Sin embargo, un amigo me dijo que soy... ¿Agnóstico? Agnóstico. ¿Cuál es la palabra correcta? Agnóstico. Agnóstico, ajá. Porque al final del día sí creo en ciertas cosas, pero no de lleno en lo que inculca la religión. Entonces, ya no soy un ateo. O tú que eres filósofo, corrígeme. Entonces, ¿qué soy? ¿O cómo puedo saber si soy ateo, si soy agnóstico, si soy puro cabrón, güey? Ahí va. ¿Qué onda? 4 distinciones hay en la religión: ateo, agnóstico, deísta y teísta. Con T, la otra fue con D. Okay. El teísta es el que cree en Dios y sigue los preceptos de una religión. O sea, si me dice mi iglesia que voy a misa los domingos y no debo comer cerdo y no puedo comer vaca y demás, sigues eso. Deísta es quien reconoce un Dios, sabe que existe un Dios, cree que tiene acceso a él, pero no tiene una iglesia como tal. Esos son los pachamamas, ¿no? Ya sabes, que van a Tulum y dicen, Ajá. ay, la energía, y ya sabes, ¿no? Y que apesta. Y decretar, y esos son deístas. Okay. Hay un Dios, pero no tienen esa estructura religiosa. El agnóstico, como tú, no tiene ni estructura religiosa y sabe o siente o piensa que hay un Dios, pero no tiene como tal acceso a él, ni de forma de oración, ni forma digamos, de que, ay, Diosito, Padre Nuestro, no. Ajá. O sea, hay un Dios, o hay un creador, o hay un arquitecto del universo, pero pues ahí sé que ya está y ahí lo dejo, ¿no? Porque yo no sé dónde está, ni cómo contactarlo, ni nada de eso. Exactamente. Y está el ateo, que eres tú. Es, como yo, que no solamente no cree, sino de que está seguro que no existe un Dios. ¿Por qué estoy seguro que no existe Dios? Estudiando la historia desde las épocas más inmemorables, y esto está desde los libros de Mircea Eliade, que habla de las evoluciones del pensamiento divino en la historia de las civilizaciones antiguas, que siempre ha habido o dioses naturales, ¿no? Que le rezas al dios árbol, al dios sol, ¿no? Y luego evoluciona en un dios personal, ¿no? A un Júpiter, Zeus, Anubis. Y luego ya esos dioses existen en una parte externa, pero influyen por accidente en la tierra. Y luego ya evolucionan los dioses monoteístas, como las religiones judio-cristianas, judíos, católicos, cristianos, musulmanes, que su Dios existe, y no solo existe, sino que metió mano en este mundo, mandando a emisarios, ¿no? Ya sabes, todos los profetas judíos, Jesús, Mahoma, Abraham, Noé, todos ellos, ¿no? Pero si te das, bueno, eso ya es opinión mía, obviamente, ahorita hago un disclaimer aquí, yo creo que evolucionando en el pensamiento histórico, pues todo mundo necesita a veces una respuesta a las preguntas que no tienen respuesta. De eso trata la filosofía, de hecho, y según otro filósofo que es Hegel, que dicho de manera muy resumida, el ser humano se va a cuestionar su existencia, porque el ser humano es el único ser que se cuestiona cosas, que cuestiona por qué estoy aquí, a dónde voy, qué pasa cuando me muero, de verdad existe algo como la providencia o el destino. Eso es filosofía. Yo cuando estaba dando clase de filosofía en prepa,
les dije, en un mes acabo el curso. Y es, cuestiónate todo. Todo, desde que por qué estás aquí presente, hasta por qué tienes este color, por qué naciste en tal familia, qué pasa cuando te mueres, cuando mueres ves a los demás, cuando te pasan cosas malas, ¿es por algo o es nomás porque sí? Es normal que te cuestiones cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ateo y un deísta, agnóstico y teísta? Es que el ateo, cuando se llega a estas preguntas, trata de, como dice Tomás de Aquino, usar la razón y hasta ahí queda. Usa su razón hasta entender, bueno, la creación es el Big Bang y luego antes de eso, ¿qué? No sé. Oye, la muerte es, pues donde sabemos hasta ahí es todo. Nadie ha sabido, vuelto para decirnos, ¿no? Entonces, el ateo llega hasta un punto en que la razón le da y cuando ya no sabe, pues dice que no sabe. No tengo idea, no sé. Entonces, los demás teístas, deístas y agnósticos dicen, tengo mi razón y cuando ya no sé, doy ese salto de fe. Y brinco, y digo, entonces ahí está Dios, y está el cielo, y bla, 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 bla. Y entonces, es justo y es válido darle sentido a tu vida con lo que tú quieras. Se vale creer en Dios, se vale creer en todo. Hay ateos muy recalcitrantes que dicen, el que cree en Dios es un idiota. No, francamente yo no lo creo. Ser un fundamentalista religioso es ser un idiota. O sea, que es creer en lo que te dice la religión sin pasarlo por la razón primero, cuestionarlo. No, o la gente que, sí, va a misa y luego el día siguiente, ese pinche negro lo odio. Ajá. O sea, pues qué onda, ¿no? Todas las doñas, güey. Todas las tías panistas, güey. Todas las tías panistas, ¿no? Esa es la diferencia, básicamente. Entonces, lo que yo creo es que las preguntas más interesantes o más fundamentales, yo no sé. Yo simplemente me quedo en mi roca. Y la gente que sí cree, pues da ese salto de fe, perfectamente válido, ¿no? Se vale creer en lo que cualquiera quiera creer. Es perfectamente válido. Mira, pues yo tuve, por ejemplo, te voy a platicar mi caso, güey. Desde tu punto de filosófico me dices en dónde estoy, ¿no? En esos 4 términos que diste ahorita. Yo, pues, soy bautizado, tengo mi primera comunión, confirmación, etcétera. Toda mi infancia, pues, crecí yendo cada 8 días a misa. Mi mamá daba catecismo. Mi mamá es muy apegada a la religión. No a Dios, a la religión. Porque yo ahí ya encontré algunas diferencias. Sí, claro. Entonces, pues llego yo a la carrera, güey. Me topo a ingenieros o a maestros que eran ateos por convicción. Y pues me empiezan a sembrar esa pinche espinita de que Dios no existe, que la chingada. Y yo me empiezo a cuestionar en mí mismo, pues la existencia de un Dios. Para mí Jesucristo existió, si tú quieres, y lo crucificaron y la chingada. Pero que tuviera un conecte directo con una deidad, lo dudo. Hubo un tiempo cuando yo estaba estudiando que yo era muy grosero, o como dicen los católicos, blasfemo, porque hablaba muy mal de la religión. Esto es muy pendejo. Ahorita ya, por respeto, no voy a decir las pendejadas que decían. Después evolucioné, por así decirlo, a tener un criterio de respeto. Si esa persona le da a creer en la Virgen de Guadalupe, en Santo Toribio, en el niño del cacahuatito, en no sé quién, güey, pues yo lo respeto y es problema o de él, ¿no? Yo realmente no creo. Yo no creo en nada, güey. Bueno, no, es que sí creo en algo. Creo que hay algo. Y un tiempo yo tuve un problema con un vacío espiritual. Donde yo solo, sin que nadie me dijera, iba a misa. O me paraba en un templo, güey, sin que hubiera misa. Entraba. Me encanta estar en los templos porque hay una paz deliciosa, güey. Hay una paz así súper tranquila. Pero no rezaba, no me persinaba. Hasta la fecha yo voy a una misa y participo por respeto, por no verme mamón. Pero realmente en mi cabeza no canto, no hago nada, güey. Pero bueno, puntualmente, ¿dónde estoy parado ahorita? Yo no creo en el Dios de la religión. Sé que hay algo a quien yo me encomiendo. Yo voy manejando y digo, puta, llevo prisa, por favor que el pinche semáforo esté en verde, güey. Se me pone en verde, gracias, cabrón. ¿A quién? No lo sé. Al universo, a Dios, a la Virgen, no sé, güey. Yo solo agradezco a eso que existe y ya.
he tenido momentos difíciles en mi vida. Cuando murió mi papá, pues yo no rezaba, güey. Ya estaba yo como me encuentro ahorita, ya estaba desde hace 8 años. Yo no recé, fui a misa, te digo por respeto, pero yo no le pedía a un Dios, ve por la vida de mi papá o por su espíritu, ¿no? Pues yo solo decía, pues ya murió, güey, yo qué vergas hago, o sea. Sí. Y cuando tuve como esos vacíos emocionales, encontré paz en pensar en mi papá, en que si hay otro plano donde él viva de alguna manera espiritual o de energías, pues nada más que me eche la mano, cabrón, si él puede intervenir en algo aquí, ¿no? Pero pues no creo realmente en un Dios en específico, güey, o en todo lo que la religión inculca. ¿Eso es agnóstico? ¿Eso es ateísmo? ¿O cómo me diagnosticarías tú? Yo diría que ya viste el abismo. Hay una frase que dice el filósofo Nietzsche, ¿no? Que cuando tú miras al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Y depende de nosotros no parpadear. O sea, ¿qué es eso? Es una frase que siempre digo. Una reflexión de 5 minutos te da a entender y te das cuenta que la vida no tiene sentido. Somos una bola de simios sin pelo flotando a la deriva en una roca espacial. No tenemos ni idea por qué estamos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué vinimos, no tenemos ni idea. Creemos tener una idea, creemos, a veces dicen creemos, no sabemos nada, las religiones creen. Entonces, queremos tener una idea para dónde vamos, de qué servimos, a dónde es que gira toda esta bronca, ¿no? Ahora que se te quitan la brújula, como te pasó aquí, pues te sientes perdido, ¿no? O sea, como que, ay, güey, pero si no es cierto lo que si no es cierto lo que a mí me inculcaron, ajá, pues para dónde voy, ¿no? Sí, güey. Y la brújula la pierdes, ¿no? Es lo que te digo cuando ves lo del abismo. Ya te diste cuenta que el abismo está allí, que no hay absolutamente nada. Esas son filosofías existencialistas, ¿no? Filosofías de gente como Sartre, como Camus, de filósofos como Heidegger, ¿no? Que hablan de existencialismo, de que simplemente la existencia precede a la esencia. Dicho en cristiano, tú eres, o sea, tú existes y luego eres, ¿no? Entonces, pero si te quitan la brújula de valores, de cosas que inculca la religión, te sientes perdido, no sabes para dónde ir. Y dices, ay. Pero entonces, ¿qué pienso? En mi papá, pienso en lo que me enseñaron. Justamente es lo que a mí me gusta, como ateo, de la festividad del Día de Muertos, ¿no? Porque yo como ateo, mi esposa lo sabrá, me encanta el Día de Muertos. ¿Por qué? Pues porque se me hace tierno pensar que los fallecidos vienen y tienen la ofrenda. Es muy tierno, no que absolutamente que sea verdad, pero es muy lindo tener en recuerdo a tus seres queridos y decir, ok, voy a honrar a mis fallecidos, siendo como ellos, pensando como ellos, actuando como ellos. Oye, creer de verdad que vas a verlos en una vida futura, estaría poca madre, pero francamente lo dudo. Sí, yo también lo dudo. Pero estaría poca madre. Entonces, sí, como idea, hay una frase que se llama heurística. Como heurística, ¿no? Pues está padre, ¿no? Pues, ya voy a pasar a mi papá, lo voy a ver. Hay una cosa que se llama la apuesta de Pascal, que dice, si tú apuestas a que Dios no existe y si existe, lo pierdes todo. Porque pues ya fregaste. Pero si tú apuestas a que Dios existe y si existe, lo ganas todo. Y al contrario, si tú apuestas a que Dios existe y no existió de verdad, pues no pasa nada. Pues nada más le jugaste ahí al monaguillo, ¿no? Pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces dice Pascal que es conveniente, de manera, digámosle, probabilística, apostar a que sí existe. Entonces es conveniente, y esto ya es otro de otro filósofo que se llama Ernest Cassirer, que tú resignifiques las cosas de tu vida como tú mejor prefieras, porque últimamente, si no existe nada, ¿qué importa? Ponerte a rezar un Padre Nuestro, decir, pues mira, ojalá que esté en verde, ¿no? Ojalá que nos vea con algo bueno. Últimamente es psicológico. Esto es otra cosa, no de un filósofo, sino de un psicólogo. Sigmund Freud habla en su libro Tótem y Tabú que el ser humano tiende a tener estas expresiones del subconsciente en cosas ajenas a él, ¿no? Está el tótem, sí, las cosas buenas, el Dios, y estas cosas que me quieren ayudar, y está el tabú, ¿no? Las cosas malas, ¿no? La muerte, la mala suerte, ¿no? Entonces, es lo que habla Freud. Entonces, que te siga pasando eso, solo implica que eres un ser humano. Y que no te has atrevido a brincar al abismo y decir, no existe nada, y yo me la voy a rifar así, solito, ¿no?
Ok. Ese valor de decir, O sea, no pasa nada. Que Entonces, tú ya lo hiciste. sí, yo ya brinqué al abismo y yo digo, pues ya, mira. Yo sé que la muerte es inminente, yo sé que no existe una vida después de la muerte, yo sé que las cosas malas pasan por mera suerte, por mero azar. Ajá. Y Que eso sí es real. Eso sí es real, realmente, pues ¿por qué a ti, por qué no a mí? Pues mira, quién sabe. Ajá. Y entonces yo ya di esa vuelta en la que digo, no tiene sentido, y eso hablo en un video que el mito de Sísifo de Camus, que yo sé que la vida no tiene sentido, que todo lo que te inventas para ti mismo, lo de tu papá, la religión judía cristiana, los pachamamas y los que creen en el tarot, y eso, no está padre que se inventen esos metarrelatos, esas historias que se cuentan a sí mismos para no sentir el vacío, ¿no? Yo como existencialista camusiano digo que el vacío ahí está y yo salgo de ese vacío y como dice Camus, te vuelves un héroe del absurdo. Nada tiene sentido, todo es absurdo y aún así, ¿qué importa? Hay que seguir para adelante porque pues ya estás vivo y estar vivo ya de pie es un milagro en sí. Entonces, pues aprovecha la vida y como dice Nietzsche, una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Sí, güey. Y pues ya, es todo, una vida que valga la pena ser vivida. Sí, yo cuando veo en las pinches novelas, en las películas, porque a mi esposa le encantan, güey, las películas románticas. Ay, que vamos a estar siempre juntos y que... no mames. Ahí hablan mucho de que... Sobre todo en las películas, güey, donde involucran como épocas muy de antes, güey. Que decían, te voy a buscar en la otra vida. O sea, si lo piensas así, pues qué romántico, ¿no? Qué chingón, güey, en la próxima vida, ¿no? Pero yo digo, no mames, cabrón, pues vas a ser otro con otra conciencia. Si crees en la reencarnación, pues vas a ser alguien totalmente diferente, cabrón. Y imposible, desde lo que yo sé, encontrarte con esa otra persona. O sea, y a mí me parece muy cursi y ridículo, güey. Pues sí, yo no creo en esas cosas. Aquí complementando, se me pasó a comentarte, güey. ¿Dónde nació mi casi ateísmo? Podemos decir que estoy a un paso del ateísmo, ¿no? Sí. Te decía que mi mamá es una persona muy apegada a la religión, muy devota, va siempre a misa, o sea, ella sí se cuadra, güey, a la religión. Pero a pesar de eso es una persona muy intranquila. Ella escucha, no sé, güey, un golpe así y entra en pánico, güey. Oye, te vas a caer, te vas a matar. Siempre está así, güey, en pánico, güey. No descansa bien, no duerme bien por estar pensando pendejadas. Y ahí fue donde yo me empecé a cuestionar, pues, la existencia de Dios, cabrón. Dije, a ver, cabrón. Si ella, que es de tus mejores guerreras, de tus personas más devotas, vive mentalmente para la chingada, puta, pues yo no quiero ser uno más de ellos, ¿sí me entiendes? No creo que realmente todo lo que mi mamá hace, con el objetivo de estar bien, pues dé resultado, güey. Entonces para mí eso fue como una desilusión y fue donde empezó mi tema de no creer concretamente en la religión, güey. Por no decir en Jesucristo, en la Virgen o Dios o la chingada. Porque pues hay un mundo ahí de deidades, que si nos ponemos a mencionarlos, no mames, son un chingo, güey. Decía Christopher Hitchens, uno de los teóricos ateos más pues más famosos. Decía que los ateos solamente creen en un dios menos que los que sí creen en Dios, porque hay muchísimos dioses y yo nada más creo en un dios menos que tú, porque hay otros 3000 allá afuera. El tema de tu mamá, yo creo que ahí que pues la religión te tiene que ayudar a traer cierta paz. Sí, güey. Entonces, a lo mejor es lo que yo voy con resignificar tu propia fe, ¿no? Acercarte a lo mejor a un líder espiritual, porque hay unos líderes espirituales muy buenos, hay padres muy buenos, conozco sacerdotes excelentes, y otros que no tanto. Habrá otros padres que les interesa la chuleta, la papa, y hasta tienen esposa, el sexo, ¿no? La chingada. Sí, tienen hijos, esposa y todo. Entonces, mejor esa forma de resignificar a la religión y que le dé más paz, porque para eso la religión. Decía también este Nietzsche que la filosofía cristiana, católica, es la filosofía platónica para las masas. ¿Qué es la religión? No es más que filosofía de vida descafeinada y diluida para que la raza la agarre. La entienda. Porque pues, la filosofía es complicada, es de leer mucho, de entender argumentos, lógica. Entonces, la descafeinas
la diluyes y le cae a la raza. No, pero pues, obviamente si algo te tiene intranquilo y la filosofía, bueno, la filosofía religiosa no te está llenando para tener una cierta paz, hay algo que podrías hacer un poquito cosa, más, ¿no? ajá. A lo mejor hacer algo distinto, Sí, ¿verdad? mon. Pero pues por ahí va la cosa. Sí, güey. Sí, pues ese es mi tema con mi jefecita que... Pues por más que reza, cabrón, por más... Yo llego a la casa y tiene música, bueno, por así decirlo, cristiana, pero pues son alabanzas a Dios. Sí, sí, sí. Puta, güey, pues si yo fuera... Yo me imagino que si yo fuera como mi madre, pues yo viviría, ni me enojaría, güey. No te preocupes, hijo, ay, no pasa nada, güey, se quebró, pero compro otro. Hijo, ya bájate de ahí. No sé, güey, siento que viviría bien tranquilo. Es más fácil decirlo que hacerlo, eso sí, Ajá. ¿verdad? Pero bueno, ya voy a dejar en paz a mi mamá. Espero que no vea esto. Yo sé de primera mano que, por ejemplo, las personas que se preparan para ser sacerdotes son filósofos o estudian filosofía, ¿no? Sí, de hecho sí. Qué pinche contraste tan cabrón, güey. Que tú siendo filósofo, pues seas ateo, cabrón, cuando una persona que es sacerdote, pues también estudie filosofía. No sé dónde se contraste tanto, yo desconozco de temas de filosofía, pero pues sí me gustaría saber, o sea, de dónde se rompe eso para irte a un lado a otro, porque es una balanza totalmente diferente. Es que yo estudié con sacerdotes, como compañeros de clase y con maestros, ¿no? La filosofía tiene este giro, que siempre es lo mismo. La filosofía nace cuando los griegos se dejan de explicar la realidad usando mitología, intentan usar la razón. O sea, los filósofos son lo que hoy llamaríamos científicos, Okay. ¿verdad? Solo que la ciencia pues, estaba limitada a los instrumentos y teorías lógicas y científicas de casi 3000 años, ¿no? Entonces, ese paso de los mitos a la razón es donde nació la filosofía. Eso es con Aristóteles, Platón y Grecia, y llegando casi hasta el origen de la era cristiana, que fue, ya sabes, Cristo, en el año 33, que fallece y empieza a ser la religión oficial de Roma. Dime. Perdóname, güey, ahí yo tengo una duda ahí. A ver. O sea, los años empiezan empiezan a contarse a partir de que nace Cristo o de que muere Cristo. Desde que nace. Desde que nace. Al año cero es cuando él nació. Ok. Al año cero Yo cuando creí nació. que era cuando moría. No, el año cero es cuando nace. Ya. Él nace en el 33 después de Cristo. Él muere, perdón. 33 después de Cristo. Ok. Entonces, una vez que que la filosofía cristiana, la filosofía griega se emancipa del mitos, pues entonces luego Roma agarra la religión de un tal Jesús de Nazaret que falleció en la cruz y que le está gustando a muchas personas del imperio. ¡Bájale volumen! Entonces, una vez más, el imperio adopta la religión cristiana y muchos filósofos, ya del tiempo del siglo IX, siglo VI después de Cristo, retoman filósofos clásicos como Platón y Aristóteles para fusionarlo con la doctrina cristiana. Entonces, ahí es donde la filosofía ayuda a apalancar todos los mitos de la teología cristiana. El tema de la Trinidad, cómo es posible que un Dios sea 3 en 1. Eso fue un tema filosófico cañón. Y hay sectas cristianas que por no creer en la Trinidad ya son diferentes al catolicismo. Sectas cristianas hay muchísimas, ¿no? Como estrellas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque Jesús no es divino. Yo pienso que era un hombre nomás. Pues ahí está otra secta. Que tuvo hijos. Que tuvo hijos, que no, que sí. Que Por se andaba clavando a María Magdalena. Y demás, muchas No cosas. lo juzgo. No, pues ahora sí que un hombre, y es lo más lógico, cabrón. Un hombre del siglo primero que nada, ese hombre güero en la cruz no es Jesús. Porque Jesús no podía ser blanco. Les voy a poner una foto de cómo realmente era. Cómo debía ser más o menos. No puedes tener el pelo largo porque en los tiempos del siglo primero, en la Palestina de aquellos tiempos, había epidemias de piojos. No podías tener pelo en la cabeza porque te llenabas de piojos. Entonces, bueno, el chiste es que esta filosofía se junta con la religión cristiana. De ahí nace la filosofía escolástica desde el siglo IX hasta el siglo XV. Y en el siglo XV, ¿qué pasa? Se descubre América. Sucede la peste negra y cae el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente, o sea, el último Imperio Romano que quedaba, ¿no? Entonces se voltean a ver los europeos de aquellos tiempos y dicen, a ver, nos dijeron que éramos sus favoritos.
Pero resulta que hay unos güeyes con taparrabos brincando el charco. Ah, chinga. Oye, pero Dios nos ama. ¿Por qué mató a 2/3 partes de la población, ricos y pobres, con una peste negra? ¿Y cómo demonios, si somos el pueblo de Dios, se metieron los turcos? Que ellos son herejes, ellos creen en nuestro Dios, pero en otro Salvador, que es Mahoma. ¿Cómo demonios? Entonces los filósofos se voltean atrás y dicen, a ver, algo hicimos mal, vámonos de regreso otra vez. Y en el Renacimiento se vuelve a emancipar la filosofía de la religión otra vez. Porque algo hicimos mal, a ver, vamos a regresarnos. ¿Qué dijo Platón? Ya no Tomás de Aquino, ya no San Agustín. Platón, ¿qué dijo otra vez? Entonces viene el Renacimiento. Por eso se llama así. Se llama así, porque después de que Europa mueren todos, viene el Renacimiento. El Renacimiento, la filosofía fue humanista. Sí tenían a Dios, pero lo ponían como que ahí en un rincón, como que sí me sirve Dios, pero no es el centro de mi filosofía como lo fue en el medieval. Y de ahí pues vienen ya más cosas, la Revolución Francesa, las guerras mundiales. Y pasando las guerras mundiales dicen muchos filósofos, no, ¿cuál Dios? Nos matamos a bombazos nucleares aquí. ¿Dónde demonios quedó Dios ahora cuando estaban los judíos siendo asesinados por ya sabes quién? Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces la filosofía se vuelve a emancipar de la religión. Entonces, ¿por qué un filósofo puede ser teísta y un ateo? Pues porque la filosofía como tal fundamenta todo lo que es religioso, pero por lo largo de la historia la filosofía se fue juntando y emancipando de la religión más de una vez. O sea, ahora sí que o te gusta el blanco o te gusta el negro, ¿no? Como un filósofo o es creyente de ultranza o es ateo. No hay medias tintas. Casi nunca hay medias tintas. O es bien religioso o es bien ateo. No he visto un filósofo que esté en medio. No lo he visto nunca. Oye, y por ejemplo, si a alguien le interesara todo este tema de la filosofía, 3 libros que tú le recomendarías para empezar. O sea, alguien que diga, puta, pues yo no sé nada de filosofía como yo. 3 libros que digas, bien acá, para que aprendas un poquito de filosofía o te necesitas algo que te enganche, que digas, puta, te va a picar ahí la curiosidad y de ahí te puedes ir por la libre. Mira, muchos de mis colegas critican este libro, pero a mí me gusta mucho, que es El Mundo de Sofía, que es una novela en el que una niña recibe cartas de un filósofo anónimo y le da un curso de filosofía básica. Evidentemente, este señor que hizo el libro no era filósofo, entonces hay muchos errores conceptuales. Pero para despertar la cosquilla de la filosofía, a mí ese libro se me hace bueno con todo y sus errores. Muchos filósofos que son muy puritanos. Y a lo mejor lo critican porque pues ya lo critican filósofos ya hechos, güey. Hablamos de alguien que no se pone de filosofía y que digas, bueno, este libro va. Para mí despierta la cosquilla ese libro del Mundo de Sofía. Así de bote pronto otro que me recuerdes. Los libros de Platón están escritos en diálogo, como pláticas. Hay unos que sí son inleíbles porque es un lenguaje muy técnico, pero hay unos como El Banquete, como La Apología de Sócrates, que a lo mejor son de un lenguaje más accesible. El problema con la filosofía hoy día es justamente eso, que la filosofía se montó en su dragón y se fue a volar y a fumar y a sentir que son los mejores y todos los demás son tontos porque no son filósofos. No, la filosofía ha fallado en la difusión justamente, en hablar con un lenguaje muy técnico y la gente dice, ay no, este es un filósofo, mira. Entonces, bueno, algunos diálogos de Platón son decentes de leer, pero te significa un esfuerzo. No puedes leerlo, o sea, tienes que concentrarte porque sí representa un esfuerzo mental. O sea, de comprensión. Sí, comprensión. Algunos no tanto, algunos menos que otros. Y así de bote pronto, aparte del Mundo de Sofía y de este Platón, hay un autor que se llama Copleston, cuyo nombre de pila olvidé, que Copleston hace como quien dice resúmenes de filósofos, pero con lenguaje coloquial. Esos libros de Copleston a veces hasta han sido utilizados en cursos de preparatoria, ¿no? Y te explican a Platón, Aristóteles, a Kant, de una manera pues un poquito aterrizada. Yo particularmente, yo abogo por las filosofías prácticas, como las filosofías helenísticas de Roma. Y ahora que se puso de moda, y el famoso filosofía estoica, ¿no? Se puso muy de moda porque es una filosofía estoico. Es una filosofía muy accesible. Esa sí me la sé. Y es práctica. La filosofía de Diógenes, la filosofía de Epicuro, son filosofías prácticas que son muy accesibles. Otro, por ejemplo, ya voy a meter el comercial, en mi canal de YouTube, que se llama Cerdo en el Lodo, acabo de terminar una serie
de 3 episodios de filosofía náhuatl. Filosofía Cabrón. de prehispánicos del Valle de la Nahua, de mexicas, de aztecas. Es una filosofía práctica muy padre, muy bonita y muy accesible para que cualquier adolescente se pueda meter y la adopte como filosofía personal. Suena interesante esa parte. Nunca había escuchado filosofía. Filosofía náhuatl. Es un tema que a mí me gusta mucho, que es filosofía en México. Porque muchos difusores de filosofía hablan de, ay sí, Aristóteles, Kant, puros europeos. Ajá, Y aquí también hay filosofía en México. ¿cómo no? ¿Sabes a mí qué me encabrona, güey? Saliendo un poquito a lo mejor del tema de filosofía. Sí. En Estados Unidos tú sabes que son patriotas de a madres. O sea, banderas por todos lados, güey. El día que es 4 de julio. Puta, güey. Hasta los cabrones que ni son estadounidenses ya lo festejan. Los chicanos. Y aquí en México, güey, celebramos mamadas como la independencia. Bueno, ahorita por decir mamada, pero no es ninguna mamada. Pero yo me pregunto, chinga, güey, ¿por qué no celebramos cosas que sean de nuestras culturas prehispánicas? Yo he ido, por ejemplo, a las pirámides de Teotihuacán. No mames, güey, son culturas que a mí me encantaría que hubiera una serie de guerreros Con la película de Apocalipto, ¿no? cosas, ajá, güey. No, o incluso hasta fantasía, güey. Pero que metieran personajes de nuestras culturas. A lo mejor existen y no sé. La de Batman Azteca, será que muy salió, ¿no? popular, Que güey. Batman resulta que es un guerrero azteca y vienen a conquistarlo los españoles. No, mira, Teotihuacán es antiquísimo. Teotihuacán quiere decir el lugar donde los hombres se vuelven dioses. Y Teotihuacán es tan viejo que ni siquiera se llama Teotihuacán. Ese nombre le pusieron los aztecas. Teotihuacán es tan viejo que ni los aztecas los conocieron. Así de viejos son. Son viejísimos. Nadie sabe quién vivía allí. Y cuando los aztecas venían supuestamente del norte, toparon esas pirámides vacías y dijeron, ah, chis, está padre. Entonces ni ellos conocieron a los habitantes reales de Teotihuacán, ¿no? No sabemos nada de ellos. Se cree que son herederos o predecesores de los toltecas. Se cree. Pero son tan viejas que ni los mexicas los conocieron. Entonces, pues si la historia la dicen quienes registran, pues quien nos conoció primero fueron los mexicas y ni ellos los conocieron. Eso es un misterio Teotihuacán. Es un misterio completamente. Y aparte ya sabes de historia, ¿no? Que el follaje cubrió Teotihuacán y encontraron las pirámides por accidente. Porque parecía un cerrito. Antes de que las pelaran y las abrieran, ¿no? Pero sí, el tema de por qué no se le da el respeto o esa visibilidad a los pueblos prehispánicos. Y es un motivo porque va a doler mucho. Va a doler mucho, pero hasta tiene que ver con política. ¿Cómo no se le estuvieron fregando a la esposa del presidente por exigir disculpas de los españoles por la conquista? Y no salieron hispanistas. Pero ¿cuál disculpa? Que ya supere eso, vieja resentida. Hasta pidió algo de un museo, ¿no, güey? Lo del penacho. Ajá. Que porque tenemos algo de Maximiliano aquí en México y querían que el carruaje de Maximiliano, creo. Querían que lo cambiáramos. El carruaje de Maximiliano, creo que el carruaje de Maximiliano, por el penacho de Moctezuma, que está en Austria. Pero el chiste es que, ¿por qué? El tema de que, ay, ¿cómo crees, vieja resentida? Que los españoles nos trajeron la cultura y la religión. Ya sabes para dónde va la cosa, ¿no? Simón. Los hispanistas, casualmente, también son muy católicos. Y por alguna razón, los católicos, la gente del poder católico, está más cargada a la derecha. Ya hablamos de derecha e izquierda, ¿no? En México está más cargada a la derecha. ¿Quién es el partido que enarbola a la derecha en México? El PAN. Entonces, el tema de que los indígenas o a los originales se les vejó, asesinó y violó durante la conquista es un tema tabú para la derecha política que siempre trata de taparlo. Entonces, si hablamos de una cultura prehispánica muy, digamos, muy potente, poder pegar con el mito de que éramos unos salvajes asesinos que nos trajeron la cultura y la religión. Como choca con ese discurso de que Cortés, según esto, vio cómo cortaban 400 cabezas al día. Y yo así de, la madre, imagínate cuántas tendrías que hacer en el día, pues no acabas. Wey. Pero probablemente Cortés no vendía pan frío. Como te dije al inicio, cada quien va a jalar agua para su molino, cada quien va a hablar de su versión. Y como Cortés quería quedarse con estas tierras, pues dijo que éramos unos asesinos y unos salvajes y unos satánicos porque había serpientes en los templos. Entonces, pues según las cartas de Cortés,
éramos unos asesinos y teníamos que pacificarnos a golpes. Como choca con ese discurso, es por eso que luego se le pone ese tapa a las culturas prehispánicas, pues para que no rompa el paradigma hispánico de que nos trajeron religión y civilización. Justo por eso, y por eso no se habla mucho de esta filosofía náhuatl, porque pues no conviene que un pueblo salvaje tuviera filosofía, ¿cómo crees? Claro que no eran unos salvajes. ¿Cómo que tienen filosofía? Pues no. Pues ya para ir cerrando, mi estimado, ver. me gustaría tocar el tema del pensamiento crítico, güey. ¿Cómo alguien puede desarrollar el tener un pensamiento crítico? Yo le digo mucho a mis trabajadores que tienen que tener criterio propio. Uh-huh. Cabrones, a ver, les digo que hagan algo, ustedes usen su criterio propio cuadrado con lo que yo les digo que hagan y hagan lo mejor posible, ¿sí? Para el cliente, para la instalación. Entonces, ¿cómo puede alguien desarrollar su pensamiento crítico y pues de ahí partir a un criterio propio? En una frase, atreverse a pensar. Es muy fácil seguir la corriente y hacer lo que nosotros nos dicen al pie de la letra. Pero tener esa valentía de atreverte a pensar. Y eso implica atreverte a equivocar. Simón. Atreverte a asumir las consecuencias de tus actos. A que te juzguen. A que te juzguen, a que te peguen, a que te feliciten. Pero a que te digan, y aquí la ensuciaste, morro. Ese valor de atreverse a pensar. Y es que atreverse a pensar no es tan fácil como, ok, pues ya pienso y ya no. Para pensar uno, tienes que tener pues cierta amueblada la cabeza, ¿no? Sí, cierto conocimiento para atreverte a decir, ok, por lo que yo sé, creo que es esto. Pero es más fácil decir, ¿qué onda? ¿Qué hago, papá? ¿Qué debería de hacer? ¿No? Entonces, pues pasa mucho que cuando uno está en la adolescencia, pues uno se cree muy libre, pero a la hora que tienes una bronca, papá, échame la mano. Ya cuando uno es adulto y ya pierdes ayuda de papás, es cuando dices tú, chale, está difícil, ¿no? Sí, güey. Ese atreverte a pensar y lo que implica es cuestionar las cosas que te dan por hechas. Oye, como tú mismo, tú que hiciste en una crianza católica y demás, y tú al final dijiste, como que esto me da cosquilla, ¿no? Déjame ver qué más hay atrás. Hasta sirve para creer lo que crees de manera más firme y no decir, pues yo lo creo porque me dijo mi mamá. Oye, pero ¿por qué te dijo tu mamá? Porque le dijo su mamá. Y su mamá, pues por su mamá, y su mamá, y su mamá. Y así se van. Y el chiste es, yo creo esto, yo creo firmemente en una religión por esta razón. Yo creo firmemente en López Obrador por esta razón. Yo creo firmemente en Felipe Calderón por esta razón. Se vale creer en lo que tú quieras creer y pensar lo que tú quieras pensar. Entonces, como dice el meme, y disculpa mi francés, pero tú puedes tener derecho a creer lo que tú quieras creer, pensar lo que quieras pensar. Pero como dice el meme, fundamenta lo que dices, perro bastardo. Fundamenta todo lo que digo. Creen en que los gringos nos van a venir a salvar del narco. Sí, excelente. ¿Por qué? Oye, yo creo que Felipe Calderón fue el mejor presidente de la historia de este país. ¿Por qué? ¿Fue López Obrador el mejor presidente de este país? ¿Por qué? Yo creo que el PRI debería volver. ¿Por qué? Simplemente el atreverte a pensar y que la libertad de expresión va con responsabilidad de opinión. Piensa y opina lo que quieras, pero no la vengas con la bandera de libertad de expresión. Y, pues yo soy ignorante y yo opino esto en mi ignorancia. Claro, y pendejo. Yo soy machista como el Chicharito porque, pues en mi ignorancia es lo que yo creo. Soy machista, güey. Entonces, pues no. ¿Por qué crees eso? ¿Qué crees, Chicharito? Pues porque soy un perfecto imbécil. Perfecto, eres un perfecto imbécil, pero mínimo dilo. No, yo digo el Chicharito. Entonces, básicamente es eso, atreverte a pensar con sus consecuencias, antecedentes, en tratar de informarte tantito, para opinar más o menos algo con cierto antecedente, y que si vas a opinar algo, no falta un troll que te puede increpar y te diga, ¿pero por qué? No, y que sí sabe. ¿Y por qué? Dime por qué. No, pues yo pienso así, y la que me dicen siempre, yo tengo hecho a creer lo que tú creas. Sí, pero si eres antivacunas, tienes hecho a creer eso, eres un idiota. Ese pinche tema lo vamos a meter para el siguiente capítulo. Está muy extenso, güey. Sí, pero es una bronca. Pues ya para ir cerrando, ya nada más platícanos sobre cerdo en el lodo, güey. ¿Qué es cerdo en el lodo? ¿Qué significa? Obviamente hago alusión a que pues avientes el comercial a tu página, que obviamente vamos a poner el link. Pues básicamente mi canal
se llama Cerdo en el Lodo, porque cuando estaba en la carrera, en el segundo año, vi un meme que decía, estaba un puerquito en el lodo. ¿Y qué luego poner? Y decía, discutir con un filósofo es como pelearte con un cerdo en el lodo. Al pasar unos minutos, te vas a dar cuenta que al cerdo le está gustando, ¿no? A mí lo que me gusta es alegar y poner los argumentos en la mesa para si la persona que cree lo que quiere creer, para que diga, chale, ¿por qué pienso lo que pienso? A lo mejor en una de esas, en un mundo ideal, esa persona dice, a ver, déjame repienso lo que estoy diciendo, lo que digo, para que mínimo, o si quiere cambiar de opinión, porque se vale, o mínimo para que lo que está pensando lo piense mejor. Mi canal básicamente no es más que yo me aviento unas 10 horas diarias de noticieros, entre los comunicadores pues más centristas y los de derecha, pero no tan gacho, y igual los de izquierda bien porristas más o menos, y los no tan porristas, y trato de condensar la información política y de noticias bajo la directriz que dije ya. En el punto medio de varias versiones está lo más parecido a la verdad. Cada sábado tengo este noticiero en el que trato de digerir las noticias viendo distintas fuentes para decir, ok, aquí están las cosas que dicen los medios, más o menos lo que va o que se asoma como verdad es esto. Y cada quincena, cada 2 veces al mes, tengo algún especial hablando de un tema interesante. Como ya dije, saqué 3 episodios seguidos de Filosofía en México. Voy a hablar próximamente con unas amigas de arte. Tengo varios episodios de temas históricos, otros de temas controversiales. Básicamente cada quincena, ¿para qué? Pues para intentar, como persona, yo que soy un consumidor de podcast bastante habitual, pues para que haya un contenido para que tú tengas, ahora sí que, temas de conversación, básicamente, no es más que eso. Temas de conversación y más o menos un aprendizaje político básico para que en las próximas elecciones en 2030 no te creas que cuando dijeron que Claudia iba a cerrar las iglesias, tú pensaste que fue cierto, porque nunca fue cierto. Pues básicamente es para eso mi canal. Sí, así que si les interesa aprender de política de una manera ya digerida, sin un punto polarizado, sea izquierda o derecha, pues sigan Cerdo en el Lodo y creen su criterio propio, su concepto. Ese es el chiste. Y pues aprendan de una manera divertida, porque este cabrón se explaya sin pelos en la boca. Y bueno, pues ahí les vamos a dejar la información de su canal. Pues nos vemos en otro episodio de esto. ¡Ánimo! Hay muchos temas, puta, güey, que podemos tocar aquí. Ambos somos padres, entonces ahí por ahí me late el tema del tema como padres, cabrón. Y sobre todo también rascarle un poco más a la religión. Y sobre todo podemos hacer algo entero de mi cabecita de algodón. Yo alguna vez, cuando recién salió su gobierno, hice un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y aptitudes de los 6 años de AMLO. Casi eso fue el año pasado, empezando septiembre, cuando venía saliendo el año pasado, saqué ese capítulo analizando su gobierno, aciertos y fallas. Así que ¿y dónde lo podemos encontrar? En el canal está en YouTube y en todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí pongan Cerdo en el Lodo y ahí sale cada sábado de manera continua. Perfecto. Pues bueno, nos vemos en la siguiente, cabrón. Ya estás aquí. Hasta luego. Cuando quieras aquí Cultívense. Atrévanse a pensar. ¿Quieres cerrar con esa frase? Sí. Atrévanse a pensar. Nos vemos.